Shock. Acá viene algo que toqué con los chicos que hicimos el curso de fisiopatología. Shock. A ver, ¿qué es para ustedes el shock? No, existen varios tipos, pero me preguntan qué tipos existen. ¿Qué es el shock? ¿Qué es el shock? Entonces surge la pregunta, ¿puede haber un paciente con shock con presión normal? O sea, mi pregunta es muy clara. ¿Puede haber un paciente con shock? O sea, el paciente tiene shock, pero su presión está normal. Ya, el profesor dice que cree, eso ya me deja en la... Es porque hay... penumbra. Es porque dice... No, pero, o sea, pero por eso, no quiero que me digan los tipos, quiero que o sea, en general el shock. ¿Cómo definen shock ustedes? Es un colapso, Una falla. una falla, una disfunción orgánica. Es todo, es el final. Chicos, a ver, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque el shock, muchos de ustedes tienen el concepto que el shock es hipotensión. No sé, no dice, le toman la presión, no tiene, su presión está baja, el paciente está chocado. ¿No? Esa es, en realidad es la definición más o menos que creo que ustedes deben tener, si no me equivoco. O sea, dicen shock, toman la presión, si la presión del paciente está como 80-50, ¿qué dice? Oh, el paciente está hipotenso, está chocado, o sea, en pocas palabras se ha bajado la presión y está hipotenso, y está chocado. Mi oportunidad de vida es decirles que no es tanto así. Por tanto, el shock no se traduce solamente con la presión, porque se imagina que el shock solamente sea presión arterial, será muy fácil diagnosticar, ¿no? Entonces, te tomo la presión, está baja, shock, ya está. No es así. Entonces, cuando hago esa pregunta, ¿puede haber un paciente con shock con presión arterial normal? Ya escuchando más voces que dicen sí. O sea, que eso significa que ya lo estoy convenciendo. Hace rato no decían, sí puede haber. ¿Ya? Doctor, pero ¿cómo así? O sea, se supone que la definición de shock es justamente... no. Ya, su compañero dijo una palabra, hipoperfusión. La hipoperfusión significa que yo puedo tener una muy buena presión, pero eso no significa que mis órganos se estén perfundiendo adecuadamente. No sé si me dejo entender. ¿A qué va este razonamiento? Un ejemplo clásico. Ahora sí vamos a los tipos de shock. ¿Ya? Tengo un shock hipovolémico hemorrágico. ¿Ya? Estoy viajando en un accidente de tránsito, me paro y veo que mi pelo está sangrando y se ha roto una de mis venas o una de mis arterias está sangrando. ¿Listo? Entonces, he perdido aproximadamente un 15% de mi volumen sanguíneo. ¿Ya? Que equivalía a cuánto más o menos. 15%. 750 más o menos mililitros. ¿Ya? He perdido el 20%. Casi llego a 1 litro de sangre. ¿Ya? Por tanto, por concepto teórico, si estoy perdiendo volumen, ¿qué tiene que pasar con mi presión arterial? Tiene que bajar. O sea, por concepto, si disminuyo el volumen, mi precarga, porque estoy perdiendo precarga, no llega, estoy perdiendo volumen, mi presión debería bajar. ¿Listo? Y he perdido un buen volumen, casi 1 litro de sangre. Y perder 1 litro de sangre no es nada sencillo de manejar. Pero se activan mecanismos compensadores, como por ejemplo, sistema simpático, otra vez, ¿no? Y empecé todos los mecanismos que creo que ustedes ya saben, y mi presión vuelve a subir. Pero mi presión no sube porque haya recuperado mi sangre. Mi presión sube porque hay mecanismos compensadores que han hecho que suba mi presión. ¿No? Me dejo entender. Pero el hecho de que mi sangre ya haya bajado significa que mi distribución de mi sangre no se está yendo a todo mi cuerpo, porque imaginen, de los 5 litros, entonces va a tratar mi cuerpo de distribuir mi sangre, mis 4 litros, en los órganos más vitales. Ya, ¿cuáles son? Cerebro, riñón, pulmón y corazón, ya, principalmente. Pero, tengo la tristeza de decirte que para el cuerpo el riñón no le interesa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es vital el riñón en ese momento. Porque el hecho de que dejes de orinar le conviene, porque así no pierde volumen. Entonces, descartamos al hígado.
que es un órgano muy valioso. Bueno, las tres, ya. Cerebro, 1. Pulmón, corazón, ¿ya? Los tres básicos. ¿Ya? Hígado también, porque es parte del manejo de la parte tóxica, pero los tres básicos. Entonces, ¿a qué voy? Que el hecho de distribuirlo, ¿qué creen que va a pasar? Mi presión está bien, porque mi mecanismo me está manteniendo, pero mi perfusión de los demás órganos no está bien. Entonces, el concepto de shock no es presión arterial, el concepto de shock es hipoperfusión. ¿Ya? Ahora sí, ¿quedó claro? ¿O alguna duda? ¿Ya? Es por eso que van a tener pacientes que el interno, yo siempre tomo a los internos de ejemplo porque uno aprende mucho de ellos. En lo bueno y en lo malo. Es que en realidad eso pasa. Yo tengo un paciente, me acuerdo que vino con una septicemia severa. ¿Ya? Vino con 30.000 leucocitos, con temperatura en 39.5, con una severa infección, una celulitis que abarcaba toda la pierna, incluso porque alguien le había puesto un inyectado y se había infectado. Entonces el paciente estaba tóxico, taquicárdico, estaba en 150 de frecuencia cardíaca, estaba con una frecuencia respiratoria en 28, casi 30. Y el hígado interno, ¿cómo está tu paciente? Va, le toma la presión, dice, sí, todavía está, te quedó, pero la presión está normal. ¿Cuánto tiene? 160. Sí, perdón, no. A la hora, ¿cómo está tu presión? Su presión está en 160, doctor. Entonces, agarramos y digo, qué extraño, ¿no? Pero el paciente sigue taquicárdica. O sea, son los mecanismos de compensación. Taquicardia, me dejo entender. Entonces, si tu paciente está yendo bien, ¿por qué sigue taquicárdica? No sé si me dejo entender. O sea, si tú dices que tu paciente está yendo bien, tiene buena presión, ¿por qué sigue taquicardia? Entonces, el detalle que fuimos a examinar al paciente y dijimos al interno, no le tomes la presión, busca signos de hipoperfusión. Entonces, a esta va la parte semiológica. ¿Cuáles son los signos de hipoperfusión que ustedes tienen que buscar? Cianosis. A ver, 1. Ya, cianosis. En este caso es una cianosis más periférica. Buscar signos de cianosis en dedos, uñas, pies, lo más extremo. Otro signo de hipoperfusión, que es muy clásico, que tiene que ponerse la clínica, el llene capilar. ¿Ya? ¿Dónde se toma el llene capilar? ¿Llene o llenado? Llene y llenado. Son las mismas palabras. En la parte distal. ¿Ah? Tiene que ser una parte muy periférica. Ya. A ver, ¿dónde? Dedos de las manos. Dedos de la mano. Se aprieta. ¿Cuánto tiene que ser tiempo? Menos de 2 segundos. Tú sueltas y se llena. Ya está. No se olviden, ¿eh? Pero doctor, a ver, por sentido común, ¿dónde sería la parte más distal que les diría si realmente llega sangre a la más alejada del cuerpo, del corazón, de los pies? Por tanto, ¿dónde tienen que hacer el llene capilar? ¿El llenado capilar? No en la mano. Tienen que hacerlo en los pies. ¿Ya? Entonces, oh sorpresa, cuando fuimos a examinar al paciente, bueno, y eso que el interno fue, a ver, el interno es el que supuestamente conoce al paciente, lo ve todos los días, está con el paciente mañana, tarde y noche, conoce su vida, su historia. Entonces, cuando vamos a examinarlo, lo destapamos. Bien, y le quitamos las medias, para cómo está con medias el paciente, y el interno ni siquiera le había quitado las medias, y hicimos el signo de perfusión. ¿Cuánto creen que tenía su llenado capilar? 5. Estaba en 4. Pero el paciente tenía presión 160, doctor. Pero a mí no me interesa la presión, ¿no? Me interesan los signos de hipoperfusión. No sé si ya me estoy dejando entender. Este paciente falleció. ¿Por qué falleció? Porque ganó la infección. Ahorita van a ver el ciclo del shock. Hay una etapa en la cual ya es irreversible. O sea, una vez que pasas la frontera, hagas lo que hagas, el paciente va a fallecer. ¿Listo? Entonces, ¿qué tienes que tú, como semiólogo, identificar los signos antes de llegar a esa etapa? Entonces, el error que cometen muchos es presión. El día 1 la presión está normal, el día 2 la presión está normal, el día 3 la presión está normal, y el día 4, oh, misteriosamente la presión cayó a 50 palpatoria, ni siquiera palpatorio la presión.
Doctor, qué raro, no estaba yendo tan bien los 4 primeros días y el quinto día. No es que el quinto día se fue, sino que durante esos 4 días no te percataste que tenías signo de hipoperfusión y ese mecanismo de compensación que se agotó. Que como todo lo que se agota, se va. Entonces, el principio de shock va bajo esa salvedad, ¿ok? Entonces, el shock es un estado fisiológico caracterizado por una significativa hipoperfusión tisular. ¿Ya? Que quede ese concepto, hipoperfusión. ¿Ya? La palabra que usó su compañera es ya más adecuada. Entonces puede haber hipoperfusión aunque haya una presión normal, pero ¿cómo se explica eso? O sea, a nivel vascular. A ver, ¿cómo se explica eso? Lo que acabo de decir, los mecanismos de defensa iniciales. O sea, el paciente por lo menos todavía tiene capacidad de hacer taquicardia, capacidad de vasoconstricción, entonces, y retiene líquidos, deja de orinar el paciente. En pocas palabras, es un mecanismo transitorio. Por eso la presión es normal, pero se está hipoperfusión. Sí, pero pasado si le tomaban la presión por nivel de una arteria de pie, arteria pie. No, en este caso tendrías, si tú quieres una presión así adecuada, tendrías que hacer un cateterismo, si quieres ver. Pero en realidad tomar la presión en extremidades inferiores no es aconsejable. Porque la presión debería ser tomada en extremidades más cercanas al corazón y son superiores. Entonces, ocasiona un aporte disminuido de oxígeno, ¿ya? Entonces, hiperfusión tisular ocasiona un aporte de disminución de oxígeno. Acá hay un razonamiento, chicos. ¿Ya? Si está llegando menos oxígeno porque hay menos hipoperfusión, ¿qué sustancia va a producir las células? A ver, ustedes se acuerdan del ciclo de Krebs, ¿no? Ahí tiene 2 mecanismos. Lactato. Ya, ustedes han dado en el clavo. Lo que sucede es que los médicos decían, a ver, doctor, miren el razonamiento, ¿no? Y es válido. Decían, muy bien, si la presión no me ayuda y tengo que buscar signos de hipoperfusión, debe haber alguna sustancia que me permita anticiparme y definir si está haciendo hipoperfusión. Oh, sorpresa, es el lactato. Entonces, cuando tú quieras solicitar un paciente y le pides solicitar un lactato, te sale alto, al día siguiente, si has trabajado bien, ese lactato debe bajar, porque se supone que estás mejorando la hipoperfusión con tu tratamiento. Si al día siguiente el lactato baja, pues bien, o sea, estás actuando bien, porque ya no está el mecanismo anaeróbico. Pero si ves que tu lactato sigue subiendo, quiere decir que tu tratamiento no está funcionando. Entonces, el lactato, grábenlo muy bien, es un indicador de análisis que pedimos nosotros. Y eso tiene que ver con la hipoperfusión. Los efectos de inadecuada perfusión tisular son inicialmente reversibles. Eso, grábenlo muy bien. La prolongada deprivación de oxígeno lleva a una generalizada hipoxia celular y daño de procesos bioquímicos que incluyen disminución de la bomba iónica a nivel de la membrana celular. Es decir, la principal bomba que se va a alterar es sodio, potasio, ATPase. No sé si se acuerdan que esta bomba es el que permite que funcionen muchos mecanismos. ¿Listo? En renal, por ejemplo, cuando hacemos fisiología, ¿se acuerdan? ¿No? Todo el mecanismo, esta es la bomba que inicia todo. Pero si no funciona, no funciona el riñón. Edema intracelular es otro mecanismo que se va a dar, fuga de contenido intracelular del espacio intracelular. En pocas palabras, daño o alteración de la membrana o muerte celular y inadecuada regulación del pH intracelular. Entonces, toda esta disfunción que está generando alteraciones va a llevar al paciente a una alteración. Shock, perfusión tisular inadecuada, incapaz de mantener una adecuada función y estructura celular. ¿Ya? Entonces, el shock va asociado más a hipoperfusión que causa daño celular. ¿Listo? Eso es shock, a pesar de que tengas presión arterial normal. Está asociada con deuda de oxígeno o déficit de oxígeno, ¿no? Metabolismo anaerobio y acidosis tisular. ¿Ya? Entonces, cuando tomen un AGA, ¿cómo creen que sale un paciente con shock? El oxígeno bajo, el pH bajo, acidosis, ¿ya? Y el AGA, felizmente, el AGA sale el lactato. Entonces, lo han acoplado. ¿Por qué lo han acoplado? Porque como es un indicador rápido, y el AGA sale en 2 minutos, ¿no? Tomas tu muestra de AGA, lo llevas corriendo al laboratorio y lo traes el resultado, en 2 minutos tienes el resultado. Entonces, y actúas. Por eso el lactato felizmente ya lo han acoplado al AGA. Entonces es rápido el resultado.
Shock, repetimos, no es sinónimo de. ¿Ya? Entonces ya a partir de ahora ya queda claro, este concepto llévelo ya hasta el final. ¿Ya? Y la presión arterial no excluye la presencia de hipoperfusión. ¿Ya? O sea, el hecho de que un paciente tenga presión normal no significa que no tenga hipoperfusión. ¿Ya? Y este concepto no lo he entendido interno, después de que su paciente falleció. Desde el punto de vista funcional, la falla del sistema circulatorio para mantener perfusión adecuada que satisfaga la demanda de oxígeno y nutrientes de reserva. Al final, un concepto muy similar. Anormalidad circulatoria que conduce a una perfusión orgánica inadecuada para la generación de ATP necesarios para mantener la función y integridad de los tejidos. Lo mismo, sino de complejo originado por varias causas. En común denominador es la falla del sistema circulatorio que determina aporte inadecuado de oxígeno y nutrientes de los tejidos. ¿Listo? Si las alteraciones persisten, llevan al daño celular, compromiso de múltiples órganos o sistemas de eventualmente muerte. La definición de shock actualmente se orienta hacia un estado de insuficiente oxigenación tisular, hipoxia, ¿listo? Hipoperfusión, más que a un estado de déficit circulatorio o hipoperfusión con hipotensión. Ahora, acá viene otro concepto más complejo. Hemos dicho, para ustedes hasta ahora, shock es hipoperfusión, hemos quedado. Pero los nuevos médicos dicen, yo puedo tener hipoperfusión. Por ejemplo, esto ha pasado mucho con los pacientes que han sido congelados. En Estados Unidos, por ejemplo, recuerden que temporada de invierno mucha gente a veces cae al agua y se congela. Hacen hipoperfusión, pero su metabolismo es lento. Entonces, ellos agregaron la insuficiente oxigenación tisular. En pocas palabras, si yo tengo un tejido que está en poca actividad, pero está funcionando con poco oxígeno y se mantiene en un estado basal atontado, digamos, con la palabra que se usa mucho en la parte cardíaca, entonces este paciente no desarrolla una disfunción orgánica en realidad. Entonces, por eso que acá le agregan insuficiente oxigenación tisular como parte del diagnóstico en sí. ¿Listo? En efecto, se puede estar con shock y mantener una presión en rango normal. El cuadro clínico inicial tiene un espectro variado y está determinado por las características clínicas de la enfermedad terminal. Más tarde se observan patrones comunes que finalmente terminan en falla orgánica múltiple. Ya, esto netamente es el mecanismo que les acabamos de leer netamente, y esto es lo que quiero que recuerden: la producción de lactato. ¿Ya? A partir de ustedes ahora, un signo de hipoperfusión o de hipoxia tisular es lactato. ¿Ya? Ahora, la hipoperfusión resulta en alguna forma de un desequilibrio entre los tres componentes básicos: volumen circulatorio, bomba cardíaca y tono vascular. En pocas palabras, cuando usted está en un paciente con shock, investigar si alguno de estos tres componentes se ha afectado. Si es el volumen circulatorio, de hecho que es una hemorragia, o un niño que está con diarrea profusa y se ha deshidratado. La bomba cardíaca puede que está con fibrilación auricular, que está con un infarto, que tiene cardiopatía, una insuficiencia cardíaca, etc. Y el tono vascular, netamente, acá entra lo que se llaman los famosos shock distributivos. ¿Por qué le llaman shock distributivo? De los, ¿cuántos tipos de shock conocen ustedes? Hipovolémico. Hipovolémico. Séptico. Séptico no existe. Si uno diría también shock anafiláctico, ¿no? Es integrado. Han sido engañados. No, o sea, a ver, existen 4 tipos nada más. El shock distributivo entra a esto, que algo originó que los vasos sanguíneos que estaban con una tonicidad adecuada con su vasoconstricción se relajan de forma brusca. ¿Me dejo entender? Y el que tú hagas una vasodilatación generalizada, ¿qué crees que va a pasar con tu presión o la hipertensión? Baja. Entonces a eso le llamamos shock distributivo. ¿Por qué? Porque tu sangre se ha distribuido en todo el vaso, porque hay una vasodilatación generalizada. ¿Quiénes producen eso? Mi paciente que le puse por primera vez su penicilina emocionada y sale unos pasos y se cae al piso. ¿Qué hizo? Un shock anafiláctico. Y el shock anafiláctico se caracteriza por vasodilatación. Entonces, el shock anafiláctico está dentro de lo que es un shock distributivo. Un paciente con una sepsis severa, ¿ya?
el caso que les conté, esta paciente que hace una shock sepsis severa, hasta el cuarto día que estaba yendo bien y después el quinto la presión se fue palpatoria, quiere decir que todavía su organismo tenía un buen manejo de su tono vascular. Pero llegó un momento que ya no pudo manejarlo y hizo una vasodilatación periférica generalizada. Eso es shock séptico, pero es un shock distributivo. No sé si me vas a entender. El shock cardiogénico tiene que ver netamente no con la parte vascular, tiene que ver con la parte bomba. Entran aquí. Tu shock cardiogénico. A ver, tienen shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock distributivo. ¿Y el otro shock cuál es? ¿Nada? Ya, son 4 tipos de shock. A ver, vamos, ya van 3 ya. Shock distributivo, shock cardiogénico, shock hipovolémico y shock obstructivo. El obstructivo netamente no tiene que ver con la bomba, no tiene que ver con la estructura, tiene que ver con que algo limita su funcionamiento. ¿Me dejo entender? Y eso normalmente es externo. Y uno, tipo caso de taponamiento cardíaco. A ver, la gravedad real no se observa al comienzo, a nivel macroscópico en los órganos, sino a nivel celular o subcelular. En pocas palabras, metabolismo de la célula. Entonces, la primera fase de vasoconstricción. O sea, el mecanismo de defensa, vasoconstricción. Segunda fase, de expansión del espacio vascular. Tercera fase, por decirlo después de designar. Y cuarta fase, shock irreversible. Entonces, normalmente tu paciente va a llegar en esta fase. ¿Listo? Vasoconstricción. Tu paciente con una celulitis muy marcada, pero el paciente todavía tiene muy buena presión. ¿Por qué? Porque tiene un mecanismo de vasoconstricción, su simpático funciona bien, ¿no? Todo el mecanismo funciona bien. Pero ahí viene a su médico y su médico tiene, como ya conoce la fisiopatología, sabe que este paciente se puede ir a shock, maneja y saca la situación. Pero si yo probé, el médico no fue agresivo, dice, no, es algo simple, vamos a manejarlo tranquilo, va a pasar a la siguiente fase. Y acá, de expansión del espacio vascular, acá entramos a la fase que llamamos el famoso shock distributivo. En pocas palabras, esta vasoconstricción se pierde y se relaja todo. ¿Me dejo entender? Y aquí es donde normalmente vamos a tener la hipotensión. ¿Listo? O sea, recién ahí es la hipotensión. ¿Ya? Entonces aquí es donde van a tener un shock con presión baja. Es decir, donde ustedes tienen que captar al paciente es acá. ¿Ya? Un paciente que está con shock, hipoperfusión, pero que todavía tiene vasoconstricción y mantiene la presión. Acá es donde tienes que captar al paciente. Acá es donde solicitas tu lactato. ¿Listo? Cuando ya llegas a una fase de coagulación de los preexaminados, pues ya estamos hablando de un paciente ya crítico, ¿no? En la cual, aparte que ya no hay perfusión, los mecanismos de coagulación y factores de coagulación se van a alterar. Y de hecho que si llegas a la fase 4 es irreversible, porque ya no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, diagnóstico fácil e interesante. ¿Cuáles son los mecanismos para producir vasoconstricción? Simpático. ¿Ya? Por tanto, el paciente va a ser taquicardia. ¿Qué más? Puede ser vasoconstricción. ¿Qué más? Recuerden que la prioridad del organismo es llevar sangre a los órganos que son vitales. Por tanto, la piel pierde su irrigación. Y es por eso que el paciente tiene palidez, piloerección, de hipoperfusión propiamente, que hay taquimia, poco de dificultad. ¿Por qué? Porque hay poca irrigación pulmonar. Y recuerden que va a una alteración BQ, ¿no? O sea, ventilación, perfusión. ¿Y qué tipo de fisiopatológico de alteración hay? 1, 2, 3 o 4. 4. ¿Se acuerdan? ¿O no? Con ustedes me siguió ese clase. Sí. Ya eran 4 tipos, ¿no? Tipo 1 que era hipoxémica, tipo 2 hipercárnica, tipo 3 pacientes que salían de sala de operación y hacían atelectasias, ¿ya? Y tipo 4 pacientes con sepsis y shock. O sea, los pacientes con sepsis y shock no tienen nada en el pulmón, pero ¿por qué hacen taquimia o hacen dificultad respiratoria? Porque están con hipoperfusión pulmonar, ¿ya?
Muy bien, alteración renal capilar, conciencia. De hecho que sí, llega un momento que ya colapsó, y los órganos más importantes van a poder desligarse. Entonces, alteración de la conciencia, ya viene la hipotensión arterial, y es tardío. O sea, el paciente que hace presión baja ya es un estadio tardío, un paciente que no las captaba en su momento. Y la parte de diuresis, como el riñón es uno de los órganos que se va a inmolar, lo primero que también tiene que ver es la diuresis. En adultos de 0.5 a 1 mililitro por kilo hora y en niños más o menos de 1 litro por kilo hora. Es lo que tienen que ver. Doctor, ha orinado 0.2 mililitros por kilo hora. ¿Durante cuánto tiempo? 6 horas. No está bien. Semiológicamente, el mejor signo de perfusión es el riñón. Porque el riñón que orina, riñón que está bien hiperprofundido. Entonces, riñones, ¿qué efectos sobre los órganos vamos a tener? Disminución del filtrado glomerular, ¿ya? En pocas palabras, oliguria, necrosis tubular, cuando ya el riñón se inmola y se vaya a morir, me sacrifico, isquemia, así como hay hiperfusión del corazón, las coronarias también es hipoperfusión, cerebro, hipoxia, irritabilidad, agotamiento, hasta somnolencia o sopor o trastorno de coma, hígado, alteración de todas las funciones, pulmones, disnea, está pulmón de shock. Esa palabra lo van a escuchar, pulmón de shock le llaman. ¿A qué le llamaban el pulmón de shock? Aquel pulmón que era hipoperfundido de forma tan severa que generaba una insuficiencia severa, una insuficiencia respiratoria marcada, que a veces tiene que entrar a ventilación mecánica. ¿Okay? Y piel fría, dolorosa, pálida y cianótica. Entonces, etapas evolutivas de shock compensado, que es la parte vasoconstricción, ya que quede grabado, descompensada, insuficiencia de los mecanismos compensadores, ¿listo? Terminal o irreversible aparición de acidosis y muerte celular. Esto de acá es importante que lo recuerden. Si ustedes toman un paciente, un AGA, y este paciente le sale con una acidosis metabólica severa, con bicarbonato en 4 o 6, les aconsejo que le digan a la familia, saben que su paciente está tan mal que probablemente va a fallecer incluso de las horas o días. La alta probabilidad de muerte es... ¿Por qué? Porque para que llegue una acidosis metabólica severa es porque ese paciente ha transcurrido mucho tiempo. Y el pronóstico dice que solamente sobrevive un 5 al 10%. Entonces, de preferencia no le den esperanzas al paciente. ¿Me dejo entender? O sea, sean muy realistas. Esa parte les va a corresponder a ustedes hacerlo. Cuando sean médicos, así ya y enfrenten, tienen que dar un informe a la familia adecuado. Entonces, para dar un informe adecuado, no es que me parece, creo, hay predictores que les van a decir. Si el paciente llega con acidosis marcada severa, no orina, entonces la estadística dice que con un paciente que entra con shock, con disfunción más de 3 órganos, su mortalidad es casi del 90%. ¿Listo? Entonces, si un paciente le llega, no orina, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática con alteración de la coagulación, insuficiencia, trastorno del sensorio, ya son 4 órganos, por tanto, su mortalidad es más del 90%. Entonces, cuando le venga así, la probabilidad de sobrevida es bajísima. Y si salen, con secuelas. Por eso ya se llama terminal. ¿Okay? Entonces, tiene una anoxia inicial, un pre-shock que vendría a ser la hipoperfusión, compresión arterial casi normal, shock propiamente dicho, falla orgánica múltiple y viene la muerte. ¿De quién depende esto? El tiempo. Nada más. ¿Ya? Entonces tenemos un shock con baja disponibilidad de oxígeno y un shock con disponibilidad de oxígeno normal o aumento, en este caso séptico, con capacidad de consumo de oxígeno circulante. Pérdida de volumen circulante, tenemos absolutos. O sea, ¿a qué se refiere? Tienen que definir qué shock tienen ustedes. Si es un shock por pérdida, tienen que reponer. Si es un shock distributivo, ¿qué tendrían que hacer? A ver, razonen conmigo. Tengo un paciente que viene, claro, tengo un paciente que viene porque ha perdido. ¿Cómo saben el shock de ese paciente? Le pongo sangre, si ha perdido sangre, le pongo volumen, si ha perdido diarreas y todo eso. Ya, salvaste la situación. No hay otro problema porque su bomba funciona bien, sus vasos periféricos funcionan bien. Ya. Doctor, me viene un paciente con shock distributivo.
En pocas palabras se llaman relativos, ¿no? O sea, con pérdida relativa. O sea, no es que ha perdido volumen, pero al distribuirse, al ser vasodilatación, toda su sangre se ha distribuido. Entonces, ¿qué harían en este caso? ¿Qué le darían? Vasoconstrictores. ¿Y cuál vasoconstrictor en farmacología han visto? Adrenalina. La adrenalina te dura un par de minutos. Noradrenalina, sí, noradrenalina. En infusión. Entonces, a esos pacientes les ponen noradrenalina. Pero, acá hay una salvedad. Les ponen noradrenalina siempre y cuando estén bien hidratados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú pones un paciente, imagínate, este paciente ha perdido sangre, ¿ya? Ha perdido 1 litro de sangre. Tú dices, vamos a empezar en adrenalina, ya es vasoconstricción. ¿Qué es lo que va a pasar con los 4 litros que quedan? De hecho, que va a mejorar la presión, todo. Pero la distribución del cuerpo va a hacer lo que siempre hace: distribuir la sangre a los órganos más vitales. Por tanto, los órganos periféricos necrosan. Entonces, por eso es que cuando ustedes leen en complicaciones de uso de noradrenalina, ¿qué dice? Necrosis distal como complicación. Y para recordarles, deben acordarse mucho el caso que pasó en Almenara, de la joven que tuvo una sepsis y le amputaron manos y pies, que entró por una sepsis de foco renal y salió amputada. ¿Por qué? Porque justamente una de las complicaciones de la noradrenalina es eso, hipoperfusión periférica. Entonces tú empiezas, mejoras la presión, todo, y de repente al día siguiente ves que sus dedos están azules. Y el tratamiento es mejorar eso, pero si el paciente le quita la noradrenalina, ¿qué va a pasar? Se te va a morir igual. Pero eso era porque no está hidratado. No, yo me refiero a que aumenta ese riesgo cuando el paciente no está hidratado, pero hay un porcentaje bajo que pueden hacer eso. En la literatura menciona que es casi un 3%, 4% que podrían hacer esta complicación. Y le tocó a esa dama. Y no es culpa en realidad de los médicos, porque tú sigues un protocolo, pero el paciente no lo va a entender de esa manera. Mixto, ¿qué significa? Puede ser traumático. Ya. ¿Puedo tener los dos? Sí. Mi accidente de tránsito y he perdido volumen y también he hecho una distribución. O puede ser mixto, como las pancreatitis, que hacen mucho distributivo, pero también pierden volumen. Bajo gasto cardíaco, listo, exclusión, ¿qué le tenemos, por favor? ¿Qué es? 10 y 56. Ya, acabamos. Gasto cardíaco bajo, fracaso, exclusión del ventrículo izquierdo, arritmias, listo, infarto, fracaso llenado ventricular, taponamiento cardíaco, tromboembolia pulmonar masiva, infartos también, listo, séptico también. Esto es lo que tiene que saber: cardiogénico, distributivo, hipovolémico y obstructivo. La principal causa de shock cardiogénico agudo, o sea, es infarto. La principal causa de shock distributivo, sepsis. La principal causa de shock hipovolémico, politraumatizados, accidentes que hacen pérdida. Y la principal causa de obstructivo, tromboembolia pulmonar. Tratamiento definitivo: si es un infarto, angioplastía o mejorar la irrigación del corazón. Si es séptico, tenemos que usar antibióticos y fluidos, ¿ya? Si es hipovolémico, politraumatizado, hay que entrar a cirugía, de repente hay que hacer un procedimiento. Y si es un tromboembolia pulmonar, trombolíticos. Entonces, en esencia, recuerden estos 4 y los principales que originan esto. Netamente, para que quede claro, para finalizar, dentro de lo que es el shock, ustedes van a tener ambos presión baja cuando ya están, frecuencia cardíaca aumentar con mejor compensación, y solamente en 2 van a tener dislocación yugular. ¿Ya? En hipovolémico no y distributivo no, solamente en el cardiogénico. ¿Ya? O sea, es una insuficiencia cardíaca, ¿listo? Donde no hay buena perfusión, pero hay hipotensión yugular. Hubo obstructivo, una tromboembolia pulmonar, donde hubo un taponamiento cardíaco, donde el corazón no se contrae adecuadamente y por tal motivo hay hipotensión yugular, pero hay hipoperfusión. ¿Ya? ¿Qué es rales? Rales son, la palabra rales, no rales, no.
son los sonidos pulmonares. O sea, cuando dicen no orales significa que no hay créditos, sibilantes. Y si hay rales, de hecho que sí en el cardiogénico. O sea, sería extraño que no encuentres en el cardiogénico. Y el distributivo normalmente, como es algo de colapso, la piel normalmente es caliente, lo demás es frío. ¿Ya? Esto ya lo leen hipovolémico, las causas más importantes. Diarrea, por ejemplo, en un caso de los niños. El shock hipovolémico, causas clínicas, pérdida sanguínea, el 15% puede pasar inadvertido. ¿Ya? Pero cuando superamos del 20 al 25, ya empieza la hipotensión ortostática. Y si tú pierdes de 30 al 40% de tu volumen, ahí el paciente deja de orinar. Entonces, recuerden eso. Para que tu paciente deje de orinar, ha perdido más o menos el 30% de su volumen. Muy bien, acá está la biopatología, ya lo van a leer, ya lo conocen. El cardiogénico exactamente puede ser por miocárdica o mecánica. Y netamente infarto del ventrículo izquierdo, derecho, o puede ser isquémica. En este caso, por infarto, ruptura del músculo papilar o tendinosa, ruptura del tabique interventricular o de pared, un aneurisma del ventrículo izquierdo, etc. ¿Ya? Netamente acá tiene que ver el reciente llenado del ventrículo izquierdo, ¿listo? Acidosis metabólica y macrodestrucción del gasto cardíaco. Cardiogénico, necrosis extensa, obstrucción coronaria, arritmias, perito cardíaco disminuido, shock y muerte. En la parte exactamente lo mismo, el flujo coronario aumenta la isquemia y se agrava la disfunción ventricular. ¿Ya? Y eso genera justamente insuficiencia coronaria y el riesgo de infarto y aumento de insuficiencia cardíaca si lo tenía. Shock séptico, como definición, no pertenece a los tipos de shock. ¿Ya? Recuerden que shock anafiláctico y séptico pertenecen al cardiogénico. Y para definir el shock séptico, tienen que definirme los criterios de SIRS, si los hacen por favor. ¿Ya? Los criterios de SIRS. Eso recuerdo muy bien. Para que quede práctico, SIRS más un poco infeccioso es sepsis, ¿ya? Para que no nos compliquemos. Pero si quieren dominar, hay una guía de sepsis última que ha salido 2018-2019, donde han metido otros parámetros, ya no es el SIRS tradicional. ¿Listo? Entonces, la parte de shock tiene que ver con la precarga, específicamente la vasodilatación. ¿Okay? Ese es el primer mecanismo. ¿Ya? Acá pueden ver cómo las endotoxinas y los gérmenes pueden originar todo esto. Ya chicos, entonces, netamente la clase era para que ustedes tengan bien claro que el shock no es presión baja. El estadio inicial, cáptenlo semiológicamente muy bien. Si lo logran captar, su paciente se lo va a agradecer. Ponemos en la práctica. Pero, plato de asistencia,